paréntesis. para ver después quién tiene que votar por la destitución o la absolución de Eddie Coronel. Sí, señor. Estamos ya con el doctor Carlos María Lubetix. Buen día, doctor. Buen día, un saludo afectuoso para ustedes y para toda la audiencia. Igual, doctor, muchas gracias por atendernos. No hay problema cuando gusten. Estamos acá con Carlos en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley y queremos sacarnos algunas dudas sobre la doble acefalía. ¿Qué se tiene que elegir cuando hay doble acefalía en el Ejecutivo, doctor? Se debe elegir un vicepresidente, porque el presidente, según la Constitución Nacional, no es objeto de elección una vez que haya una destitución, fallecimiento, renuncia o cualquier otro motivo. Eso se hace una sustitución a través de un proceso establecido claramente en la Constitución Nacional, que es si es doble acefalía le corresponde al presidente de la Cámara de Senadores, luego al presidente de la Cámara de Diputados y por último al presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, con respecto a ese, doctor, entonces no puede existir ninguna duda ni una doble interpretación o triple interpretación entonces en ese sentido. Ellos deben ser el presidente de la República. Lo que pasa es que la gente está empecinada en agregarle cuestiones imaginarias a la Constitución Nacional. Yo lo que le pregunto es en qué parte de la Constitución dice que el presidente, ante la ausencia del presidente, debe hacerse una nueva elección. ¿En dónde? ¿En qué parte? Ni siquiera insinúa la Constitución eso. Dice claramente, en caso de ausencia del presidente, lo sustituirá al vicepresidente y en su caso, en la sucesión que yo le había establecido. Y en caso de ausencia del presidente, ahí sí se convoca a una nueva elección, si es en los primeros 3 años de mandato. Y si es en los últimos 2 años, elige el Congreso a la persona que va a ser vicepresidente de la República. O sea, las interpretaciones que hace la gente, no sé de qué texto de la Constitución sacan. Ahora, o sea, vamos a suponer, estamos en el momento actual y si nos ejemplificas, vamos a que nosotros no somos expertos en esta materia, doctor, entonces para ilustrarnos un poquitito, si vamos a suponer si renuncian el presidente y el vicepresidente de la República, pongamos un ejemplo, asume entonces la presidencia, asume el presidente del Senado. El presidente del Congreso, sí, del Senado. Y se elige al vicepresidente. Y se convoca a elección al vicepresidente. Eso es lo que dice el artículo 234 de la Constitución Nacional. Sí. O sea, y eso que le agregan algunos legisladores de que se convoque a 90 días de elecciones, entonces no está de por en ningún lado de la Constitución. No está en ningún lado, ni en la Constitución ni en la ley. No, eso no existe eso. O sea, la única forma de que una persona electa durante el tiempo de mandato constitucional es la siguiente: que se le destituya al vicepresidente, o renuncie o fallezca al vicepresidente, se elige a un vicepresidente y una vez electo, proclamado y asumido el vicepresidente, ahí se le destituye al presidente. Entonces el vicepresidente electo pasa a ser presidente, pero ya hay un vicepresidente electo, entonces la sucesión lógica es que el vicepresidente pase a ser presidente, pero en una destitución conjunta al mismo tiempo va a provocar que se haga cargo el presidente del Senado y se elija un vicepresidente. Eso ya ocurrió con el caso González Maqui, ¿verdad? Y se eligió un vicepresidente que fue Yoyito, y eso fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia en un fallo que, en mi opinión, se ajusta absolutamente a derecho. Claro, que es lo que siempre se dijo, no se cuestionó tanto la legalidad, pero se cuestionaba la legitimidad
del entonces presidente de la República, Sí, González Macri, desde- porque no tenía esa legitimidad popular, que es lo que se necesita, sobre todo cuando el ambiente es muy caldeado como está ocurriendo actualmente. claro, la legitimidad podemos discutir, y de hecho creo que es discutible, podemos discutir años enteros la legitimidad, pero la legalidad no podemos discutir porque la Constitución en este tema es demasiado clara. Incluso escuché que algunos estaban diciendo, sí, pero la ley, el artículo 234 dice que en caso de impedimento o ausencia del presidente, y no es igual en caso de acefalía. Pero sin embargo parece que se olvida que el acápite de ese artículo se llama de la acefalía. Sí. O sea, el artículo 234 habla de la cefalía. El artículo 233 es el que habla De la ausencia. de la ausencia. O sea que, ¿cómo podemos discutir que bajo el título de la acefalía se pueda hablar de otra cosa? Porque fíjate que ellos dicen que la ausencia o impedimento no es la acefalía, pero ahí lo que se está haciendo es una especie de definición de lo que es la acefalía, y habla de la palabra impedimento como una generalidad, porque la figura de impedimento no existe en el derecho electoral. O es inhabilidad, o es incompatibilidad, o es fallecimiento, o es renuncia, o sea, impedimentos son varias cosas, no es una cuestión definida. Claro, claro. Estar enfermo es generalidad. O tener Claro. alguna lesión es una generalidad, pero se torció el tobillo es directo. O sea, por eso te digo, o sea, el tema de la generalidad, o sea, cuando yo hablo tiene un impedimento, me puedo referir a varias cosas. Sí, ¿Verdad? Puede ser familiar, puede ser torcedura de tobillo, como vos decís, puede estar preso, puedo estar destituido, o sea, todos son impedimentos, porque Puede no estar hay preso. puede estar preso, no hay una definición de impedimento. Sin embargo, hay de requisitos, hay de inhabilidad, de incompatibilidad, de renuncia, de destitución, todas esas están perfectas, son figuras jurídicas definidas en la ley. Pero el impedimento es una generalidad que abarca todas esas posibilidades. sí. Lo que yo más o menos entiendo es que el 234 es leído, interpretado, o la exposición de ese artículo es por parte. Porque la gente dice, no, si el vicepresidente, ¿cómo era? Dice, si se produjera la vacancia definitiva del vicepresidente durante los 3 primeros años, esa parte no se lee. Esa parte parece que se obvia de la interpretación que se tiene que hacer, ¿verdad? En caso Claro. de impedimento o ausencia del presidente, lo reemplazará el vicepresidente. Directamente, eso nomás habla la gente, ¿verdad? O por lo menos lo que dicen que tiene que haber una doble elección, ¿verdad? Y definitivamente el 234 en ninguna parte, en ninguna letra, en ninguna, no sé, sílaba, habla de la elección del presidente. El presidente es sustituido de la forma en que la Constitución lo establece. Pero imagínate que dice, en caso de impedimento o ausencia del presidente de la República, lo reemplazará el vicepresidente. Sí, Y clarísimo, y a falta de sí, y en Asumirá. forma sucesiva, Sí. el presidente del Senado está listado. O sea, no sé cómo puede ser más clara la Constitución. Aquí pues nosotros ahora estamos con la idea del espíritu de la ley y de la interpretación antojadiza, porque yo soy muy en ese sentido positivista. La Constitución dice lo que está escrito en la Constitución, no lo que se imagina la gente. sí, Y lo que no está escrito no dice, hermano. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque si hubiera dicho, ante la ausencia del presidente, lo sustituirá al presidente, ¿verdad? El vicepresidente. Y ante la ausencia de ambos se convocará a elecciones para elegir presidente y vicepresidente. Bueno, ¿qué podíamos discutir? Y Está nada. en la ley, está en la Constitución.
pero no dice. Sí. A lo mejor, sí, pero nosotros quisimos decir, bueno, hermano, apeyaú, apebaley. Napemoí. Quisieron decir una cosa, napemoí. O sea, ese es el problema. De por qué no pusieron. Y tampoco está ese, en caso de ausencia, lo sustituirá el vicepresidente, en caso de ausencia del vicepresidente, lo sustituirá el Senado, diputado y presidente de la Corte, hasta tanto se elija el presidente. Nuevo presidente. No dice eso tampoco. No, tampoco, o sea que no sé de dónde se pueden inventar frases o palabras a la Constitución. Es el problema. Porque ni dice, acá por ejemplo, tampoco dice en caso de impedimento de ausencia temporal del presidente. No dice. O sea, entonces, ¿de dónde se saca la idea? ¿Verdad? O sea, de la intención política. Sí. Y eso es lo que no se puede hacer. Yo no puedo estar acomodando, porque ahora ayer escuché una cosa nueva, ¿verdad? Que la Constitución tiene una interpretación, dice, que es conservadora y otra que es una de, ¿cómo se llama? De avanzada o de no sé. O sea, estamos, o sea, progresistas. O sea, estamos, ¿cuál entonces? Que hay dos constituciones. Ahora, en un mismo artículo hay dos. No. Doctor, ¿por qué en un momento? Carlos, tenemos que aclarar bien. No existe nada de eso que estamos diciendo. Anianga lo mitad y Lubetí dijo lo que le agregó una frase más. No, es que por eso no existe, no dice. Porque yo puedo interpretar algo cuando la Constitución no es clara. Pero cuando la Constitución es clara, yo tengo que presumir que quiere decir lo que dice. Como si no vamos a empezar en un análisis donde vamos a terminar en un... no, pero escribió A, pero quería decir B. No se puede así. O sea, si dice A, quiere decir que quisieron escribir A. Doctor, ¿y por qué, por ejemplo, se le busca engañar a la gente así? Si la gente, imagínate hasta dónde llega la caradurez política, si la gente, justamente porque se le engañó ya hace mucho tiempo, salió a la calle y manifestó su desacuerdo con ese engaño, por esa falta de gestión, porque se le mintió todo el tiempo, se le dijo, estamos teniendo más hospitales, estamos teniendo más camas, tenemos medicamentos, gracias a la plata que conseguimos, y ahora igual lo mitad por un votado y se llega, o sea, la gente es tonta al final y de estas cosas lo que está cansada porque cada grupo quiere sacar su beneficio. Sí. A la mitad entender o pillado, pues andas ahí la está a la mitad. No, mira, yo digo que el que considera que el paraguayo entiende lo que está ocurriendo y yo no creo que ya se deje convencer por ninguna postura radicalizada que busca interpretar la ley, la Constitución según su antojo, ¿verdad? O sea, acá tenemos que, le convenga a quien le convenga y le perjudique a quien le perjudique. La Constitución dice lo que está escrito en ella, ¿verdad? Ese es mi criterio, ¿verdad? El mismo caso de que cuando decía que no se podrá tratar a través de la enmienda, ¿verdad? Él decía la duración del mandato. Entonces decía, si dice duración del mandato también quiere decir que dice la reelección, pero la reelección es otra cosa que la duración del mandato. La reelección, la duración del mandato es el tiempo en que vas a cumplir tu función. 5 años. 5 años. La reelección es la posibilidad de que vuelva a ser elegido para otro mandato, ¿verdad? O sea, entonces dice, pero pero no se puso reelección porque no hacía falta. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo si decía no se podrá tratar a través de la enmienda la duración del mandato ni la reelección? Ya no íbamos a discutir nunca más. Pero no dice pues ni la reelección. reelección. No dice. Entonces lo que no. Cuando vos utilizas una técnica legislativa en la cual citas lo que está prohibido, por lógica consecuencia, todo lo que no citaste está permitido. Sí. Y bueno, entonces, y acá es muy importante, resalto otra vez el tema ciudadano, doctor, porque te das cuenta que en estas últimas manifestaciones ningún político aparece, y si aparece algún político,
la gente le rechaza, le expulsa y corre el riesgo el político que se va, no solamente que le escrachen, sino que le saquen a patada de esa manifestación. Sí. Así mismo. Y bueno, ese es el descrédito que en este momento se tiene la clase política, ¿verdad? Y que tiene que hacer un esfuerzo para tratar de representar realmente los intereses de la ciudadanía. La gente percibe que los políticos están en contramano a sus intereses. Entonces, esta es la consecuencia. Y eso hay que recuperar únicamente generando acciones que permitan transmitir esa idea al ciudadano. Correcto. Doctor, muchas gracias por el contacto y que tengas una muy buena jornada. Bueno, hasta luego cuando gusten. Hasta luego. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. Carlos María Luetich, director de Asuntos Electorales. Oye, vieja, güey. Sí, señor. O presentar.